Hola nuevamente, estamos con nuestro segundo video de la clase de Visio y vamos a ver ahora cómo crear un flujograma muy sencillo y vamos a comenzar a familiarizarnos con el entorno y ya las opciones dentro del programa. En la pantalla principal ahora hemos recién entrado a la aplicación y como podemos ver tenemos las plantillas disponibles, los archivos que hemos abierto recientemente. Podemos decirle que queremos optar por un archivo nuevo que nos va a mostrar las plantillas, la opción de abrir para abrir directamente todos los archivos que hayamos abierto o creado recientemente, o la página de inicio. Así que vamos a comenzar con el grupo de categorías y podemos ver también otro tipo de visión, como Visio agrupa las diferentes plantillas por categorías. Vamos a comenzar como por ejemplo un diagrama de flujo y vemos que tenemos diferentes tipos de diagramas. Voy a seleccionar un diagrama de flujo básico y nos da aún más opciones. Vamos a comenzar con uno en blanco. Cuando seleccionamos una plantilla, ¿cuál es la diferencia básica entre las plantillas? Que en esta sección de formas, las formas que se colocan están acorde con la plantilla que seleccioné. Eso quiere decir que si voy a coger una plantilla de flujogramas, las formas que tengo aquí son de flujogramas. Si quiero crear un plano de una casa, las formas serán de un plano de una casa: ventanas, muebles, paredes y ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo creo selecciono una plantilla predeterminada, eso no me indica de que estoy con solamente con estas formas disponibles. Realmente puedo seleccionar las formas que yo desee. Aquí tengo una opción que dice más formas y Visio me da acceso a todas las formas que él dispone. Sino que la diferencia sería que yo debería ir y seleccionarlas y ubicarlas directamente desde acá. Entonces, cuando uno selecciona la plantilla, ya Visio me las coloca y se nos vuelve un poco más fácil. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando arrastro una forma a la pantalla, ¿sí? Visio me da unas guías, esa línea verde punteada, para indicarnos la posición. Por ejemplo, en este caso está en el centro de la hoja. Ahora, cuando agregamos nuestra forma, Visio me muestra estas flechitas que, como pueden ver, eso va a permitir que se creen otras formas de manera automática, lo que me ahorra arrastrar otra forma y crear el conector. Yo pudiera ir haciéndolo así y lo voy creando de manera fácil y rápida. O también, si esto aquí me está mostrando las formas más generales, más básicas, más usadas, y si en algún momento necesito una forma que no me aparece ahí, puedo ir tranquilamente, seleccionar y arrastrar. Esto indica de la posición, el orden, el espacio que Visio me está ayudando a llevarlo. Y como pueden ver, lo acabo de colocar. Ahora, cuando yo agrego una forma y no he usado los conectores automáticos, ¿cómo conecto esto de aquí? Yo puedo usar el conector que está aquí, puedo o debería seleccionar desde el centro de la forma hasta el centro de la siguiente forma. Entonces yo hago esto hasta acá. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que es muy importante dentro de la creación o la conexión de las formas dentro de Visio. Vamos a explicar la conexión estática y la conexión dinámica. La conexión estática es cuando cogemos el conector y desde el extremo de una forma lo llevamos hacia el extremo de la otra forma. Y la conexión dinámica se genera cuando desde el centro de la forma avanzamos hasta el centro de la otra forma. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso, ¿sí?, entre una y otro? Voy a cambiar a herramienta de puntero. Es que cuando hacemos el cambio de posición de la forma, Visio mantiene la conexión desde los puntos donde se hicieron. En una conexión estática, en una conexión dinámica, voy a hacer el mismo cambio de posición, pero esta vez Visio trató de optimizar la conexión desde un mejor ángulo o de un nuevo punto. Entonces se aconseja de que las conexiones sean de tipo dinámica y no estática. Si volvemos a nuestra figura, estábamos usando los conectores, o si tengo el conector de aquí, deberíamos hacerlo de esta manera. De tal manera
que si yo muevo una forma, Visio automáticamente rediseñe de la mejor forma los nuevos conectores. Ahora, aparte de colocar nuestras formas y nuestros conectores, puede haber un momento determinado que yo quiera cambiar una forma dentro de mi diagrama y quererla borrar. Si yo la borro, va a suceder esto, que automáticamente se van a reconectar, pero no quiero que pase eso. Quería colocar aquí otra forma. Voy a presionar un control Z. Si yo quiero cambiar la forma, una de las maneras sería dentro del menú inicio, cambiar forma, y automáticamente puedo venir y seleccionar la forma que necesito. Eso sería otra situación. Otra cosa que yo quiero hacer es colocar texto dentro de mis formas. Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es doble clic sobre la forma y escribir. También en la parte inferior, como pueden ver, hay un botón de zoom. Puedo hacerlo utilizando esta barra de deslizamiento, o presionando la tecla control con el trackball del mouse. Yo también puedo alejarme o acercarme. Aquí voy a poner otra cosa, otro texto. Y aparte de escribir dentro de las formas, también podemos escribir dentro de los conectores. Yo aquí le voy a hacer un doble clic en la línea y voy a escribir, por ejemplo, ¿sí? Y aquí le voy a poner que no. Voy a volver nuevamente a la página 2 para ver el ejemplo que estábamos haciendo con los conectores dinámicos y estáticos. Seleccionar todas las formas. Para eso voy a usar el botón izquierdo del mouse y arrastro y voy a colocar todo en el centro. Y aprovechemos para ver también otro tipo de cosas que podemos hacer dentro de Visio, que por ejemplo es cambiar los conectores. Seleccionando el conector y haciendo clic con el botón derecho, yo puedo cambiar el conector con ángulo recto a conectores curvos. Podemos hacer esto y quedarían de esta manera. Voy a volver a la página 1. Podemos organizar o redistribuir nuestro diagrama de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, si nos vamos al menú diseño, en el menú diseño, como vimos, podemos cambiar la orientación, y acá donde dice distribuir página, podemos cambiar la forma, ¿sí?, de nuestro diagrama. Claro, no siempre puede variar, va a depender de nuestro diagrama, pues no. Okay, pero esta es una manera de poder organizarlo. Que por ejemplo es la parte de diseño, que estamos hablando aquí una vez. Esto va a permitir cambiar el diseño de nuestro diagrama. Aquí tenemos diferentes opciones, que pueden ser los colores. Cada uno de esos diseños tiene una variante, como podemos ver, y podemos personalizar aún más las opciones. Adicional a ello, también contamos con bordes y títulos. Un borde me permite agregar un borde a mi diagrama, pero cuando agregamos un borde a mi diagrama, vemos que en la parte inferior, donde decía página 1, página 2, se acaba de crear otra página. Esta página contiene realmente el borde. Si yo quiero hacer algún cambio en él, como agregar un título, cambiar la fecha, si estoy en la página 1, no voy a poder hacerlo porque este borde se encuentra en esta página. Yo tendría que ir aquí. Por ejemplo, quisiera personalizarlo de esa manera, entonces lo haría de esa forma. Así como agrego los bordes, también tengo fondos. Y este fondo también se acaba de colocar en la misma página donde estaba mi borde. Eso quiere decir que si yo quisiera personalizar el fondo, tendría que ir a la página, ¿sí?, y hacer algún cambio directamente aquí.